Antes del Big Bang ya estábamos allí. Éramos silencio. El silencio no es ausencia de palabras. El silencio es el brocal, la raíz, el impulso inicial, la palabra primigenia, de la que brotan las palabras con las que nos entendemos. Bundles of flowers away through the hours of cold. Winter shall howl at the walls, tearing down doors of time. He hecho un hueco realmente para venir aquí y porque me parecía una propuesta muy interesante y porque realmente conectar con el silencio es algo que normalmente no hacemos y hacerlo en un entorno público me parece que aún nos une mucho más. Yo a primera hora antes de ir a trabajar he pasado por aquí y la verdad es que he empezado el día de manera diferente, he sentido una energía muy fuerte. Yo creo que es una actividad bastante diferente al resto de oferta cultural que puede haber en el municipio y pues me parece muy interesante. Me ha parecido muy bonita la idea de estar con gente que no conoces de nada, entras cuando quieres, sales cuando quieres y sobre todo pensar que se está haciendo en otras partes del mundo. O sea, esa unión me ha parecido muy bonita, la verdad, emocionante. Bilbao se conoce en el mundo por su enorme transformación. Se ha abierto al mundo y esa transformación puede y debe darse también en el interior de las personas. Que tantas personas se junten sin saber quiénes son, con una única aspiración común, en silencio, en presencia de otras personas también en silencio, es un movimiento de una fuerza transformadora y regeneradora inmensa. Creo que estos lugares son los que más nos conectan como seres humanos, donde menos se nota la diferencia. Quitamos todo el ego de nosotros y nos ponemos a la altura de todas las personas unidos. Yo creo que es unirnos en el amor, ¿no? Y desde ahí funcionar. Que se haga en un espacio público en el que haya otras personas que lo puedan ver y que también puedan ser invitadas por el hecho de hacerlo a tomar parte, pues bueno, me parece que es como volver público algo que normalmente se vivencia más desde la privacidad, ¿no? Entonces me parece que tiene más fuerza y que puede llevar a más movimiento. ¿Y cuál es la intención de la jornada? Alcanzar el estado de calma que permite que las cosas sucedan de forma serena y equilibrada, donde las prioridades se establecen de manera inteligente y compasiva, para que más allá de nuestras ideas, religiones, nacionalidades, el resultado de nuestra paz interna y serenidad sea la herencia de las futuras generaciones. Yo creo que hay cosas que solo nacen desde el silencio y desde el parar, y esto es un poco como una parada a la humanidad, a ser uno mismo. A little bit of silence is probably good for everyone. Yo doy clase de ética, pues voy a invitar a mis alumnos y alumnas a que vengan. Y con que uno venga o por lo menos lo haya planteado, bueno, yo creo que objetivo cumplido. Yo con ellos trabajo tema de vocación y demás, o sea, la vocación, hay cosas que solo se encuentran en el silencio y la vocación es una de ellas. Al final todas estas cosas yo creo que son sanadoras. Con esta jornada de silencio, además, nos situamos en la vanguardia con un movimiento que está teniendo lugar en otras partes del mundo, como por ejemplo en el MoMA de Nueva York. Siempre hablamos de nuevos proyectos, de creatividad, de innovación, pero eso todo pasa también pues, porque somos seres humanos y que estamos en conexión. Me ha parecido una cosa, bueno, pues un poco a lo que vamos, ¿no? Un poco de romper barreras hasta mentales, ¿no? Llevar un poco la innovación pero a otros lugares, en lugar de una innovación tecnológica, una innovación del ser humano, conectarnos a través del silencio. Y a mí lo que me ha llamado la atención es introducir en la rutina de una ciudad un momento así y abrir una brecha, ¿no? en medio de la urbe con esto. Me ha venido antes a la cabeza, digo, tenía que haber de esto más a menudo, más fácil, incluso eso, que estuviera siempre. Yeah, I can think of many noisy places that could use a little bit of an oasis of quiet, for sure. Estaría muy bien que hubiera una actividad de estas permanente en Bilbao, porque sería como una vela que se mantiene encendida gracias al apoyo de todos, ¿no? Y de todas.